Hola, les habla Angie Romero, estudiante UTEísta. El día de hoy les voy a hablar sobre las NIF para pymes, específicamente sobre el grupo 2 y sobre algunos aspectos importantes de la normativa y del proceso de convergencia que se ha realizado en Colombia. Durante el video voy a explicar de manera sencilla qué son los NIF para pymes, cómo se relacionan con la normativa colombiana, especialmente con la Ley 1314 del 2009 y el Decreto 2420 de 2015. Y también les voy a hablar sobre el diagnóstico, los impactos de la transición y la sección 35. La idea es comprender no solamente qué dicen las normas, sino también por qué son importantes para las empresas y para la presentación de su información financiera. Para empezar, primero debemos entender qué son las NIF para pymes. Las NIF son las normas internacionales de información financiera y en este caso estamos hablando de un marco diseñado para las pequeñas y medianas entidades. Estas normas establecen criterios para aspectos como el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de la información financiera. Algo importante es que la norma está organizada por temas y cuentan con 35 secciones. Esto nos permite que diferentes aspectos de la contabilidad tengan un tratamiento establecido dentro de la misma norma. Por ejemplo, encontramos temas relacionados con estados financieros, inventarios, propiedades, instrumentos financieros, ingresos, impuestos y también una sección especificada para la transición a las NIF para pymes. Entonces podemos entender la NIF para pymes como una guía o un marco que nos ayuda a las empresas a preparar y presentar su información financiera de una manera más organizada. Convergencia de las NIF en Colombia. Antes de este proceso, en Colombia se utilizaban principalmente los decretos 2649 y 2650 del 1993 como parte de la normativa contable. Posteriormente, en el año 2009 aparece la Ley 1314, que fue muy importante porque impulsó el proceso de convergencia hacia normas internacionales de información financiera. Y después encontramos el Decreto 2420 de 2015, que cumplió y organizó la reglamentación relacionada con los diferentes grupos de aplicación. Entonces, de una manera muy sencilla podemos ver este proceso como una evolución. Pasamos de la normativa contable anterior, después se establece el proceso de convergencia y finalmente se organiza la aplicación de los nuevos marcos normativos. Y dentro de estos grupos encontramos precisamente el grupo 2, que corresponde a las NIF para pymes. Ahora quiero hablar un poco más específicamente de la Ley 1314 del 2009. Esta ley es importante porque establece el proceso de convergencia hacia normas internacionales de información financiera en Colombia. Entre sus objetivos está buscar una mayor calidad y uniformidad de la información financiera. También es importante porque plantea una separación entre las normas contables y las normas tributarias. Es decir, la información que se prepara desde el punto de vista contable y la información que se utiliza para efectos tributarios pueden tener tratamientos diferentes. Por esto, la ley fue un punto muy importante para que Colombia empezara a adaptar su sistema contable a estándares internacionales. Dentro de este proceso de convergencia se establecieron diferentes grupos de aplicación. Tenemos el grupo 1, que corresponde a las NIF plenas. Después está el grupo 2, que es el que nos interesa en esta actividad y corresponde a las NIF para pymes. Y también encontramos el grupo 3 relacionado con las microempresas. Entonces, cuando hablamos del grupo 2, estamos hablando de un marco de información financiera diseñada para las pequeñas y medianas entidades que cumplen con las condiciones establecidas para pertenecer a este grupo 2. Otro elemento importante dentro de este proceso es el Decreto 2420 de 2015. Este decreto permitió compilar y organizar la reglamentación relacionada con los marcos técnicos normativos de información financiera. También se relaciona con aspectos como los grupos de aplicación, los cronogramas y las fechas de transición. Esto es importante porque una empresa no solamente necesita saber qué norma debe aplicar, sino también desde cuándo debe hacerlo y cómo debe realizar ese proceso.
Por eso, el decreto 2420 ayudó a darle una estructura más clara al proceso de aplicación de los diferentes marcos normativos en Colombia. Entonces, si lo relacionamos con la diapositiva anterior, podríamos decir que la Ley 1314 establece las bases del proceso de convergencia y posteriormente el decreto 2420 hace parte de la reglamentación de los marcos técnicos que se deben aplicar. ¿Qué es el diagnóstico de la empresa? Antes de implementar un nuevo marco contable es necesario conocer cómo se encuentra la empresa actualmente. Por eso se realiza un diagnóstico, donde se compara la normativa que la empresa venía utilizando con los requerimientos de las NIF para pymes. En este proceso se pueden revisar diferentes elementos, como los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y otros hechos económicos. La idea es identificar qué cosas pueden continuar de la misma manera y cuáles necesitan algún cambio. Entonces podríamos resumir el proceso en 5 palabras: revisar, comparar, identificar, evaluar o implementar. Después de realizar ese diagnóstico, podemos identificar los diferentes niveles de impacto. En el material encontramos 4 categorías: nulo, bajo, medio y alto. Cuando hablamos de un impacto nulo, significa que no existe una diferencia importante entre la normativa anterior y la nueva. Un impacto bajo significa que existen cambios, pero no afectan profundamente la estructura de la información financiera. En un impacto medio, los cambios son más importantes y pueden requerir modificaciones en la forma en que se aplican determinados procesos. Y por último, un impacto alto puede implicar una restauración importante de los procesos de la empresa y de la información financiera. Por eso es importante realizar el diagnóstico antes de implementar la norma, porque no todas las empresas van a tener exactamente los mismos. Como les dije anteriormente, las NIF para pymes están organizadas en 35 secciones. Estas secciones permiten abordar diferentes temas relacionados con la información financiera. Por ejemplo, encontramos conceptos y principios fundamentales, presentaciones de estados financieros, inventarios, propiedades, planta y equipo, instrumentos financieros, ingresos, beneficio a los empleados, impuestos y actividades especializadas. También tenemos una sección muy importante que es la sección 35, que está relacionada con la transición a las NIF para pymes. Algo que parece importante destacar es que no se trata de 35 normas completamente independientes, sino de una norma organizada por diferentes temas para facilitar su consulta y aplicación. Listo, llegamos a la sección 35, que trata sobre la transición de las NIF para pymes. Esta sección es importante porque establece qué debe hacer una empresa cuando adopta por primera vez este marco normativo. Podemos imaginar el proceso como aparece en la diapositiva. Primero tenemos la sección 35, después hacemos diagnóstico, identificamos las diferentes y posteriormente realizamos los ajustes y reclasificaciones que sean necesarias. Por último, llegamos a la preparación de la información financiera bajo las NIF para pymes. La norma establece que en la fecha de transición la entidad debe reconocer los activos y pasivos que corresponda, dejar de reconocer aquellos que la norma no permitan y realizar las reclasificaciones necesarias. Hay diferencias que pueden existir entre la información contable y fiscal. Cuando una empresa aplica las NIF, puede ocurrir que el tratamiento contable de una determinada operación sea diferente al tratamiento que tenía para efectos tributarios. Por eso pueden aparecer diferentes entre los valores contables y las bases fiscales. Estas diferencias deben analizar para determinar su naturaleza y el tratamiento que corresponde. Dentro de este tema encontramos los diferentes temporarias y permanentes. Las diferentes temporarias están relacionadas con situaciones que pueden generar efectos en diferentes periodos, mientras que las diferencias permanentes no se revierten de la misma manera. Y por último, para finalizar, puedo decir que las NIF para pymes representan un cambio importante en la forma en que las empresas preparan y presentan su información financiera. En Colombia, este proceso estuvo relacionado con la Ley 1314 del 2009 y posteriormente con la reglamentación de los diferentes marcos normativos, entre ellos el decreto 2420 del 2015. También pude entender que antes de implementar la NIF no se trata
simplemente de empezar a utilizar nuevas reglas, sino que es necesario realizar un diagnóstico para conocer la situación de la empresa y determinar qué impactos puede generar la transición. Además, las 35 secciones de la NIF para pymes permiten abordar diferentes temas de la información financiera y la sección 35 tiene un papel importante porque orienta el proceso de adopción por primera vez. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.